y habla mi espíritu, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dígale conmigo, se va la distracción. Sujeto mi mente y mi cuerpo a la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacerte una pregunta en esta hora. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Él para ti? Para la Iglesia Católica no es una prioridad, aunque se habla y se menciona de Jesús. Se le menciona como la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el mensaje central de la Iglesia Católica no es Jesús, o al menos no un Jesús vivo. Se habla mucho de María, se habla mucho del Papa, se habla mucho de Pedro, se habla mucho de los santos, se habla mucho de tantas cosas, pero todo templo, capilla o auditorio católico usted va a encontrar a un Cristo, a un Jesús crucificado. No es para nosotros un Jesús crucificado, porque el Señor, aunque estuvo en la cruz, aunque murió, dice la palabra del Señor que resucitó. Por lo tanto, no adoramos a un Dios crucificado, a un Dios que inspire lástima, todo lo contrario. Nuestro Dios no necesita inspirarnos lástima. Nuestro Dios es poderoso. ¿Cuántos adoran a un Dios poderoso? Para los judíos, tal vez es importante que usted entienda que por eso la iglesia cristiana no debe judaizar. Porque el judío mira a Jesús como el saboteador más grande que hubo de la historia de los mandamientos de Dios. Para un judío, Jesús no fue otra persona más que un falso profeta, alguien que saboteó las leyes impuestas por Dios, no cumplió el Shabbat, no hizo ninguna de las cosas que Dios había estipulado en su palabra. Para el judío, le estoy hablando del judío, que quizás por años Dios a través de Moisés, Dios a través de los jueces, Dios a través de los profetas, enfatizaron en el pueblo de Israel unos principios como por ejemplo, yo soy uno solo, dice el Señor. Y Dios comenzó a enfatizar esto, soy uno solo, fuera de mí no hay nadie. Pero resulta que lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel era formar al pueblo de Israel, ya que había salido de Egipto, había durado más de 400 años en Egipto, y al salir de Egipto, su corazón se plagó de todo tipo de cosas que vivió en Egipto, y una de ellas era la idolatría. Por eso Dios le insiste y le dice al pueblo de Israel, yo soy uno solo, fuera de mí no hay nadie. Y es allí donde entonces Dios, a través de Moisés, habla de los mandamientos. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Fuera de mí no hay más nadie, dice Dios. Está otro mandamiento, como por ejemplo, no matarás. ¿Sí o no? Otro mandamiento. No robarás. Entonces, ahora después de tantos siglos y años, tal vez miles de años, llega un hombre llamado Jesús, el hijo del carpintero. Alguien que de pronto aparece de la nada y decían los judíos, y nos señala de cosas que no son ni bíblicas para el judío. Como por ejemplo, Jesús enseñó que había que perdonar y amar, mientras que Moisés enseñó ojo por ojo y diente por diente. Le era más beneficioso al pueblo de Israel aplicar la ley de Moisés que la ley de Jesús, porque si tú me la haces, me la pagas. Pero ahora viene alguien que dice ser el Hijo de Dios y está contradiciendo todo lo que por miles de años hemos escuchado. Entonces ahora nos dice que tenemos que amar a los enemigos, entre ellos los romanos, los que cautivaban al pueblo de Israel, los azotaba. Ahora viene una persona que en vez de luchar como David, nos está entregando en bandeja de plata con los enemigos. Por eso el pueblo de Israel hasta el día de hoy no considera a Jesús como el Hijo de Dios ni el libertador. Solamente lo ve como un profeta más, y quizás un profeta más lleno de errores, no como el Hijo de Dios. Hablar del Hijo de Dios es hablar
según la mitología griega, de un Hércules con todas las cualidades de su padre Zeus, y por lo tanto 2500 años antes de Jesús fue la falacia que de pronto trató el enemigo de engañar o utilizar a muchos pensadores y filósofos, que al llegar Jesús no entendían cómo entonces era una vil réplica de la mitología griega. ¿Alguna vez lo pensaste, verdad? Sacaste esa conclusión. Y es que precisamente aún antes de la mitología griega ya existía una profecía en Génesis 3, cuando Dios le dice a la mujer que ella pisará la cabeza de la serpiente y ésta le herirá. Es una profecía que Satanás sabía y entendía. Por lo tanto, trata de desvirtuar o trata de crear toda esta telaraña a través de la mitología, para que cuando se cumpliese la profecía, aquellos que conocían de la mitología, aquellos que conocían de este tipo de cosas, pudiesen sentirse como que engañados por parte de Jesús. Lo mismo que sucedió, y escucha bien, cuando los reyes magos o aquellos magos llegaron donde el rey y le dijeron: hoy se ha cumplido la profecía. Fíjate que el propio rey no había entendido la profecía, que extranjeros ya sabían. ¿Cuántos han leído esto en el pasaje? Cuando ellos llegan, dice: ¿dónde está el rey que queremos adorarle? Y le están preguntando ¿a quién? Al propio rey. Entonces el rey dice: ¿cómo así? Si el rey soy yo. O sea, no estaba consciente de la profecía. Entonces, para el judío que conoce la palabra, o para el judío o el entendido en todo este tema de profecía, Jesús no era más que un vil engañador. No era nada para el judío. Sigue siendo en la actualidad. Por eso la iglesia debe cuidarse de no judaizar. Y usted decir: pastor, ¿pero por qué? Acuérdate del mismo Pedro con Pablo. Pablo le hacía entender a Pedro que no era necesario judaizar. Y ahora viene lo interesante. Si para el católico muchas veces Jesús no es el centro de pronto de una adoración, sino María, o de pronto el mismo Papa, y aunque Jesús hace parte, así como hace parte tantos santos, como por ejemplo ahorita los que Gregorio Hernández, ¿cuántos santos? Mencióneme varios santos. El Divino Niño, ¿cuáles más? Ahora ninguno fue católico aquí, gloria a Dios, aleluya. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, el Cristo Negro, ¿cómo es que? Bueno, todos estos santos hacen parte de pronto de este gremio de lo que la iglesia tradicional muestra, y no muestra a Jesús como la única razón, la única fuente de vida. No es lo único. Está María, están todos los demás santos. Y si el judío lo muestra como un profeta más lleno de errores, yo te pregunto: ¿cómo lo ves tú a él? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es él para ti? ¿Quién es él para ti? Te pregunto, iglesia, a los que nos ven por redes sociales, ¿quién es él para ti? Ahora te quiero hablar bíblicamente de esta respuesta. Vamos a la palabra del Señor en Juan, capítulo 14. Palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. A ver, ¿qué es turbar? Preocuparse. ¿Qué más? Y Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Cuántos creen en Dios? Vea, hay gente que cree en la bruja, pero a veces en Dios es tan difícil creer. Ahora, si hay personas que tienen duda de la existencia de Dios, entonces yo le desafío que entonces experimente o tenga sensaciones espirituales, como por ejemplo, váyase para allá, para el Calancala o el Universal, y tipo 2 de la mañana, 3 de la mañana, usted póngase, hace un clamor de intercesión por allá, para ver qué va a pasar. Ay, pastor, ¿cómo así? A veces la gente le tiene más temor al mismo diablo, a los mismos espíritus, que a Dios. Entonces, es importante entender que Dios es real. Tan real que todos los días nos sorprende. Jesús dice: en la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Y Jesús aclara para aquellos que son pensantes y aquellos que son muy lógicos. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, si Jesús hubiese dicho, el muerto al hoyo, el vivo al baile, hombre, listo, no predicamos más nada porque sabemos que la vida hay que disfrutarla. Pero Jesús aquí aclara algo y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, quiere decir que hay un mundo espiritual y que lo que nosotros estamos ahora mismo es en una primera fase y es en el mundo físico, pero hay un mundo espiritual. Y Jesús dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, hay una venida de Cristo pendiente. ¿Cuántos celebran eso conmigo? Póngase cómodo en esta mañana. El verso 4 dice, y sabéis a dónde yo voy o a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces, un hombre intelectual que no fue Juan, porque el amor es ciego. O sea, quien se atrevió a preguntarle es una persona que es muy lógico. Acuérdate que este fue el que le dijo, hasta que Jesús no meta sus dedos en mi llaga y no meta yo mi mano en su costado, no voy a creerlo. O sea, estamos hablando de Tomás. Y Tomás dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. Jesús dijo, para donde yo voy pues a preparar morada. Y este hombre estaba analizando, procesando. Y le dijo, no sabemos para dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y quiero que analices que para muchos, si yo pregunto quién es Jesús, dicen el Salvador. ¿Pero el Salvador de qué? ¿Dios te salvó de qué? Te pregunto, iglesia, ¿de qué te salvó Dios? ¿De qué te salvó Dios? O sea, del pecado. ¿No quiere decir que no pecas más? ¿Ya no estás pecando más? Cuidado, ¿eh? Mire, esta pregunta determina una de las respuestas más poderosas que Jesús le puede dar al ser humano. ¿Cómo pues sabemos el camino? Pregúntese, ¿cómo sé yo cuál es la religión verdadera? ¿Será que yo estoy en la religión verdadera? ¿Será que estoy haciendo las cosas correctamente? ¿Será que valdrá la pena lo que estoy haciendo? Lo primero que te digo es que no existe una religión que salve. Ni la religión evangélica, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ninguna de estas religiones. El gnosticismo considera que Jesús fue el primer gnóstico reconocido. El gnosticismo es una de las sectas y creencias mucho más antiguas, aún en los tiempos egipcios. En Lucas 4 menciona que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Es un texto fundamental para el gnóstico. Y el gnóstico dice y considera que Jesús practicaba el cuerpo astral. Todas las religiones en el mundo se basan de la Biblia y toman a Jesús como una referencia. Aún el mismo satanista considera que Jesús era o es hermano de Satanás, creado por el mismo Padre. Consideran que Jesús es aquel que te reprime para sacarte la esencia negativa, lo cual te hace ser humano. Esto lo practica el satanismo, lo determina mediante sus escritos. Todas las sectas y las religiones te tienen un argumento, te tienen un fundamento, te tienen algo lógico, te tienen algo palpable que tú lo lees, lo procesas, lo analizas. Es la misma pregunta que Tomás le hace a Jesús. ¿Cuál es el camino? En el verso que sigue, Jesús le da la respuesta
tan poderosa que en esta mañana quiero que aprendas a identificar quién es Él. Él no es una religión. Jesús no es un punto de venir a un lugar y decir soy o no soy cristiano. Él no es eso. Él es un camino. ¿Y qué es un camino? Durante siglos, millones y miles de años, Dios trató de hablarle al hombre y el hombre no entendía. Dios le decía al hombre, quiero esto de ti, quiero esto de ti. Usó los profetas, usó todo tipo de formas, milagros, formas impresionantes, y el hombre no entendía. ¿Sabes qué hizo entonces el Señor? En Juan 1:1, el verbo, que en este caso Jesús, la palabra se hizo carne. Él dijo, yo voy a hacer con mi cuerpo, voy a tomar el ejemplo, voy a hacer todo lo que el Padre quiere que el ser humano haga, lo voy a hacer yo primero, para que todos los demás tengan una guía, una dirección, tengan un camino. Y por eso Jesús, cuando vino a la tierra, fue a cumplir la voluntad del Padre. Diga conmigo, Él es el camino. Por eso es que el enemigo nos ataca a nosotros, porque la intención de Satanás es que tú no te parezcas a Jesús, que tú no hagas nada de lo que Jesús hizo, porque entre más haces cosas parecidas a Jesús, vas por el camino correcto. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús, pastor? Jesús no es una religión, porque si Jesús hubiese sido una religión, Jesús no hubiese encarado a los fariseos como los encaró. Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, apariencias por fuera y podridos por dentro. Eso es la religión, una apariencia. Jesús los desafió bíblicamente. Tal vez cuando algunos de ellos les preguntaron, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y Jesús dijo, le hace una pregunta. Primero ustedes díganme con qué autoridad. Cuando los fariseos llegaron donde Jesús y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Entre ellos mismos dijeron, tenemos que saber preguntarle. Y Jesús les dice, ¿con qué autoridad vino? Juan el Bautista. Y ellos mismos entraban hablando entre ellos y decían, si le decimos que era de parte del hombre, que no venía de parte de Dios, el pueblo nos va a atacar. Y si decimos que era de parte de Dios, Él nos va a decir, ¿y por qué no obedeciste a Juan? Entonces, el fariseo le dijo, no sabemos. Y Jesús le dijo, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad yo hago estas cosas. Pero luego el mismo Jesús le habla a los discípulos y les dice que venía de parte de Dios con una misión estricta, y era reconciliar al hombre con Dios. O sea, por eso Él se muestra como el camino. La reconciliación con Dios era precisamente el dar su vida, y que cada día Jesús, al cumplir la palabra de Dios todos los días en su vida, nos estaba enseñando qué era lo que Dios quería en cada uno de nosotros. Ahora te lo voy a llevar de una manera muy, muy práctica, muy sencilla. En Éxodo 20 dice, no matarás. Ahora Jesús dice, ustedes malinterpretaron los mandamientos. Tomaron el texto bíblico de una manera literal. ¿Cuántos de los que están acá han escuchado en algún momento que alguien dice, yo no soy malo? ¿Yo he matado a alguien acaso? ¿Lo has escuchado, verdad? Ahora Jesús dice, pero es que ustedes están tomando un texto tan literal y no se están dando cuenta que hay palabras que matan. ¿Cuáles son las palabras que podrían matar a alguien? A ver, tú no sirves. ¿Cuáles otras? A ver. Vea, un hombre, un padre puede matar a un hijo con las palabras. Una esposa puede matar a un esposo con las palabras. Hay mujeres que aplauden a todo el mundo menos a su esposo, no lo apoyan. Entonces el esposo se esfuerza, trabaja duro, y para la esposa eso nunca es nada, eso no sirve de nada. O lo contrario.
Eso mata las emociones, el sueño, la pasión del hombre. O una esposa que le dice al hombre, eres un barrigón. Le mata el ego enseguida al hombre. Y el hombre tan contento que estaba así con su barriguita. O hay hombres que le dicen a la mujer, por ejemplo, hay hombres que llegan a la casa y la mujer todo el día trabajando, organizando la cosa, y el hombre le dice todo el día, hueles a mal, hueles a cebolla. Sí, porque esto pasa. Las palabras matan. Y es lo que Jesús está tratando de enseñarle al pueblo de Israel. Se fueron a lo literal. No matarás, pero han perdido la esencia de este mandamiento. Y la esencia es que tenemos que amar al prójimo. Y amar es saber hablar. Amar es cuidar con las palabras. Amar es ponerse en el lugar de la persona. Por eso Jesús dijo, amarás al prójimo, a Dios y al prójimo como a ti mismo. Alguien diría, yo nunca he robado. Pastor, yo nunca he robado. Pero si en el solo hecho, escúcheme bien, de que si tú sabes que en tu trabajo la hora de salida es a las 5 y saliste a las 4, que nadie te haya visto, eso es robar. Y por eso Jesús le enseña a los discípulos, da una milla extra. Y esa palabra comenzó como a chocar en el corazón de los que estaban escuchando. Pero ¿cómo es que le vamos a dar una milla extra al jefe? Si es el que nos está reventando. ¿Cómo es que vamos a pagarle impuestos a los romanos si son los que nos están robando y maltratando? Y Jesús dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y Moisés enseñó ojo por ojo y diente por diente. Entonces, el camino es tomar el ejemplo de lo que es Jesús. Pregúntate en esta mañana, ¿qué estoy haciendo para parecerme a Jesús? ¿Qué es lo que estamos haciendo para parecernos a Él? Te voy a poner otro ejemplo. Llegaron donde Jesús, tal vez los seguidores le dijeron, maestro, mira el video, ve, sorprendida en adulterio. Aquí está el video saliendo de, a ver, mencióneme el nombre de cualquier motel aquí en Barranquilla, pa. Ninguno sabe de eso, pues bueno, ya. Nadie lo sabe. Mira, aquí está saliendo del Dark Canto. Ok. Ay, porque se ríe. Eso es un hotel. Entonces, aquí va saliendo, y va saliendo no con el esposo, sino con otro. Y se lo llevaron a Jesús. O sea, la evidencia estaba ahí. La mujer estaba ahí. No había forma de negarlo. A ver, ¿cuánta gente no te ha traído un chisme a ti fresquecito? ¿Qué haces tú, boy? Tenemos que parecernos a Jesús. ¿Sabes qué hizo Jesús? Entendió a la mujer que estaba siendo acusada. ¿Cómo la entendió? Él pesó. Y él dijo, ¿hay alguien aquí que no haya cometido pecado? El que no lo haya hecho, tire la primera piedra. Entonces mira el que tienes a tu lado y tú dile, tú también eres un pecador como yo. Díceselo. Por eso el mismo Jesús dijo, no juzguéis, para que no seamos juzgados. Quiere decir que si tú y yo nos queremos parecer a Jesús, no juzguemos a la gente, ayudémosla. La iglesia cristiana es considerada el único ejército que acribilla a sus soldados caídos. Cuando una persona cae, la iglesia cristiana la revienta. Y yo pasé por ahí. Una vez caí y levantarme fue tan difícil, porque hasta los mismos pastores me señalaban y me juzgaban. Hoy por hoy, si hay tantas divisiones a nivel nacional, y te hablo no sé si a nivel mundial, pero al menos aquí en Barranquilla, es porque hay tantos resentimientos, tantas inmadureces y hay tantos egos en los corazones aún de los mismos pastores, porque pretendemos ser religiosos antes que ser como Jesús. Y dice la palabra que cuando esta mujer ve que nadie le tira piedras, ahí está la respuesta de usted si tiene a Jesús en su corazón. Si usted se parece a Jesús.
Jesús le dijo: yo tampoco te juzgo o te condeno. Pero le dio un consejo. ¿Cuál fue el consejo? Vete y no peques más. Entonces, si tú ves una persona caída, no la ataques, aconséjala, levántala, no la culpes, porque tú no sabes las luchas que tiene esa persona. Tú no sabes si la persona está en este lugar. Y mira, hay gente que a veces, por eso yo me sorprendo tanto, porque el evangélico ha estigmatizado tanto este tema, porque a veces nos preocupamos para que no nos vea el hombre. ¿Y dónde queda Dios? Parecernos a Jesús es tener como prioridad a Dios, no al hombre. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que Jesús hizo con la mujer, donde le dice: levántate, vete y no peques más, es la posición nuestra como iglesia, es ayudar al caído, no juzgarlo, no dañarlo, no sentirnos superiores. Tal vez yo he estudiado tantas cosas y tengo tantos cartones y tantas cosas, que hay personas que a veces me hacen preguntas tan sencillas y yo les respondo normal. Alguien me ha dicho: pastor, tus mensajes son muy sencillos. Y tal vez podríamos nosotros querer impresionar hablándote de tantas locuras, pero no, Jesús era alguien sencillo. Tomaba lo difícil y lo convertía en algo sencillo de poder digerir, de poder consumir. Les hablaba de una manera muy fácil, hasta le hablaba en parábolas, en historias, para que la gente entendiera. Pero hoy día aún nosotros podemos ver gente queriendo impresionar, queriendo mostrarse que son los magísteres, los doctores, esto que lo otro. No nos parecemos a Jesús entonces. La humildad fue una de las características que Jesús siempre tuvo. Lavó los pies de sus discípulos. A veces nos dicen o nos piden un favor y no, pero es que ese no es mi perfil. Ese no es mi perfil. A veces de pronto aún un familiar necesita de ti. O sea, mira cuán importante es entender que ser o caminar en este camino, que es buscar, tratar, intentar ser como Jesús, no es tan difícil, ¿sabes? No es difícil. Pero la misma maldad nuestra en el corazón del hombre nos lleva a ver lo difícil, porque lo queremos hacer muchas veces con nuestra fuerza. Otra de las cosas que Jesús hacía era compartir el pan con el necesitado. Una cosa es una migaja, otra cosa es compartir. Fueron a buscar a Jesús, su mamá y sus hermanos. Y cuando llegaron le dijeron: maestro, allá afuera está tu mamá. Yo creo que ese era como un día de las madres. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mi padre o mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. ¡Wow! ¡Qué repelente fue esto! O sea, esto es tenaz. Pero lo que Jesús nos está dando a entender es que aunque tengamos oposiciones de parte del que sea, a veces de la misma familia, para nosotros buscar a Dios, siempre Dios tiene que ser primero. Es parecernos a Jesús. Hay muchas personas que tal vez a través de la radio me escuchan, o gente que está aquí, que a veces el impedimento para buscar a Dios es el mismo esposo. O a veces la misma familia. Pero cuando usted está determinado en hacer las cosas bien, usted se planta firme y usted dice: me huele en la cabeza, sí o no, Dios es primero. Y cuando Dios lo pones de primero, dice la palabra: yo honro a los que me honran. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, es que Él te está diciendo: imítame. Quiero que te parezcas a mí. Quiero que seas como yo. Jesús cuando hablaba con la verdad. A la gente le incomodaba esto. Dígame usted si la verdad no duele. ¿Y por qué duele? Si es la verdad.
Hay gente que dice, a mí me encanta que me hablen con la verdad, y cuando uno les habla con la verdad, se molestan. Y entonces, ¿qué hacemos ahí para ver? ¿Ah? Jesús hablaba con la verdad. Y tan fuerte que Jesús hablaba que un día los discípulos le dijeron, la gente se está yendo, Señor. Imagínate, se le iban a Jesús. Ahora uno aquí en Chalón, cuando predica la verdad, ¿qué puede esperar uno? La gente se vaya. Porque es que duele. Hace un tiempo, cuando estábamos acá, había alguien que se congregaba acá, dueña de un colegio. Pero yo decía lo que la Biblia dice. Y tal vez hay muchos colegios que, por tratarse, pues debiese, ¿no?, de ser cristianos, debiese ser los más económicos. Esto siempre lo voy a decir. Pero los colegios cristianos son los más costosos que hay. No tiene sentido, porque lo de Jesús fue algo social. Pero por ser cristianos son los más costosos. Y recuerdo que hablaba yo mucho de que hay colegios que te obligan o obligan a los hijos a disfrazarse del mapalé, de la locura, del whippity, sobre todo fin de año, en tiempos de carnavales. Y créeme que yo no lo sabía, porque yo no soy de andar viendo los estados y demás. Pero casualmente en este colegio de esta persona que se congregaba, hacían este tema. Cuando de pronto no vi la familia por un largo tiempo, y tropecé en redes sociales y le pregunto, caramba, no te he visto, ¿qué ha pasado? Ay, pastor, es que me estoy congregando en otra iglesia. Ajá, ¿y por qué? No, me siento mejor ahí. Obvio. Si tal vez en otra iglesia te dicen, si vas a bailar el mapalé, te dice el pastor, me llevas, que yo voy contigo. Y la Biblia lo dice, la palabra de Dios es clara, no pueden salir de una fuente dos tipos de agua, o sale agua dulce o sale agua salada. Pastor, pero es que a veces tú cuando dices esas cosas, y es ahí donde muchas personas no tienen en su corazón una paz, no tienen en su corazón un acercamiento a Dios, porque todavía el mundo está en el corazón de ellos. Cuando Jesús dice la palabra del Señor, que decidió hacer la voluntad del Padre, y aún el día, dice la palabra, en la noche que fue entregado, dijo, mi alma está afligida hasta la muerte. Y doblando sus rodillas, él decía, si es posible, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad. O sea, humanamente hablando, tal vez Jesús no quería pasar por lo que pasó, pero no era lo que él quería, era lo que el Padre decía. Y de pronto tú vas a decir, pastor, pero ¿por qué el Padre quería que Jesús muriera? Para nosotros entender que lo que Dios quiere es que todos los días nosotros podamos morir a la carne, a las cosas que no le agradan a Dios. Tenemos que morir a la carne, aunque pocos digan amén. Tenemos que morir a las cosas que a Dios no le agrada, a los deseos del mundo. Tenemos que morir a la envidia. Muéstreme un texto donde Jesús envidió a alguien, donde Jesús criticó a alguien, donde Jesús era un hombre totalmente lleno de sabiduría, al punto que Jesús en la cruz dijo, si yo le clamara al Padre, escucha esto, Él enviaría una legión de ángeles y acabaría con todos los que están aquí. ¿Cuántas oraciones tú has hecho? Le has dicho al Señor, Dios mío, acaba con mis enemigos. ¿Por qué orar de esa manera? Jesús no oró de esa manera. Lo que Jesús nos enseñó en la oración es, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, también en la tierra. ¿Qué otras cosas Jesús nos enseñó que nosotros tenemos que imitar en Él? ¿Qué tenemos que hacer en Él? Dice la palabra que Jesús ayunaba. Lucas 4. A veces nosotros ni ayunamos. La palabra dice que Jesús oraba. Oraba constantemente. Ahora yo te pregunto, ¿por qué Jesús oraba tanto? ¿Para qué oraba tanto? ¿Cuál era la razón de Jesús orar tanto? Mire, si usted lee en la palabra, siempre que Jesús oraba, siempre era para tomar decisiones. Cuando escogió los discípulos,
pasó toda la noche orando. Toda la noche orando. Y escogió nada más y nada menos que a Judas. Escogió a Pedro, que lo iba a traicionar, a Judas, que lo iba a entregar, a Tomás, que no creía del todo. Pero entonces ¿para qué oró? ¿Para qué oró? Porque la intención de Jesús era rodearse de gente imperfecta para transformarlos y hacerlos como Dios quería que fueran. Entonces, cada decisión que Jesús tomaba, primero oraba. Antes de resucitar a Lázaro, gracias Señor porque tú siempre me oyes. Antes de la multiplicación de los panes y los peces, Señor, gracias porque siempre me oyes. Antes de la hija de Jairo, siempre Jesús oraba, porque en cada decisión hay que orar. Pero la gente hoy día primero se mete en tronco y chicharrón, y después llega y dice: pastor, ayúdeme a orar. Nadie dijo amén. Entonces, cuán importante es parecernos a Jesús. Y tal vez esto es uno de los mensajes que muy pocas personas dicen amén, porque esto no es fácil. Pero si no lo vivimos así, entonces estamos en una religión. ¿Qué es la religión? La religión no te pide nada. La religión solamente te distrae. El camino te lleva hacia un lugar. Y quiero que analices. El camino te lleva ¿a dónde? A la verdad. Y cuando estás entendiendo la verdad nos desacomoda. ¿Sí o no? Cuando usted tiene la verdad lo desacomoda. Y cuando ya entiendes la verdad, luego tendrás vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay un último pasaje que quiero que leamos en esta mañana. En 1 Corintios capítulo 11, verso 1. 1 Corintios 11, 1. ¿Cómo dice este pasaje? Quiero que todos lo leamos. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cada día tenemos que imitar al Señor Jesús. Todos los días. Jesús dijo: si te dicen que le prestes una capa, no se la prestes, regálasela. Hay gente que de pronto a mí me ha dicho: pastor, hazme este favor. Aquí va. Yo personalmente, claro, no lo hago con todo el mundo, ni tampoco lo hago siempre. Porque yo ayer hablaba con los caballeros y decía como: ¿Qué estaré proyectando yo, verdad? Ayer le decía que hay gente que me dice: pastor, préstame 2, 3 millones. Y dice: pero ¿qué estaré yo proyectando? Yo me miro en el espejo y digo: ¿pero qué será? Tendré cara así, no sé, de gente que tiene plata hasta para votar, no sé. Pero hay gente que me ha dicho: pastor, préstame 100,000 pesos. Y yo le digo: no te los voy a prestar, te voy a regalar 40. Es todo lo que tengo, pero aquí tienes 40. Porque si te doy los 100, entonces te pierdes, no vienes más a la iglesia y me gané un enemigo. Prefiero regalarte 40 o te doy 20 y ya. Cuán importante es nosotros guardar el corazón. No dañarte el corazón, porque nos parecemos a Jesús. Nos parecemos a Jesús. Jesús, dice la palabra en la cruz del Calvario, cuando dijo: consumado es. Lo que comenzó, lo terminó. Así lo hizo Jesús. Si usted y yo nos queremos parecer a Jesús, todo lo que comencemos, terminémoslo. Jesús se bautizó. Hay gente que todavía está y que: pastor, ¿será que me bautizo o no me bautizo? ¿Cómo que no? Si te quieres parecer a Jesús, bautízate. Jesús, después que se bautizó, predicó, evangelizó, pensó en las personas. La Biblia enseña que Jesús, teniendo 12 años, crecía en estatura, en gracia y en sabiduría. Hay que crecer. Ese es Jesús. Esto no es una religión, amada iglesia. Esto es un estilo de vida, es un nuevo renacer en Dios. Y por ello es que el Señor nos desafía a cada uno de nosotros en ser como Él. Y finalizo con esto: Dios no te ve a ti. Escucha bien esto. Dios no te ve a ti. Él busca a la persona de Jesús en ti.
Porque tú no moriste en la cruz del Calvario. Quien murió fue Él. Entonces, cuando tú estás orando, Dios lo que hace es que busca en ti la persona de Jesús. Y cuando no ve el carácter de Jesús en ti, simplemente no has nacido de nuevo. Simplemente no has tomado la decisión correcta. Por eso cada día nosotros tenemos que aceptar a Jesús. Lo que leíamos ahorita en la cena, dice: el que come de mi carne, toma de mi sangre. Dios, a través del sacrificio de Jesús, nos desafía a que nosotros todos los días nos sacrifiquemos para que la persona de Jesús esté en nosotros. Y de esa manera dice la palabra: todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre será dado. Y Jesús nunca pidió nada para Él, siempre pidió para los demás. Y Dios sabe de qué tenemos necesidad. Esta palabra quiero que la abraces, amada iglesia. Esta palabra quiero que la ames, porque para muchos hoy puede ser un antes y un después cuando tratamos de parecernos al Señor Jesús. Póngase de pie en esta mañana, déle un aplauso al Señor y dígale: gracias, Señor. Vamos.